La exposición de John Jairo Cárdenas, sociólogo y excongresista, con maestría en ciencias políticas en curso, investigador en proyectos de las Naciones Unidas, en el programa Conocimiento y Poder Popular, dirigido por Orlando Fals, así como investigador de la Sociedad Internacional de Desarrollo, con sede en Roma, en el proyecto sobre desarrollo y estilos de vida sustentables. Ha sido director de la ONG FUNCOP, asesor de la Dirección Nacional Liberal, primer secretario de la Embajada de Colombia en España y asesor del despacho del ministro de Hacienda en ese entonces, Juan Manuel Santos. Es autor de diversos libros y actualmente es director para América Latina de IRED, con sede en Ginebra, Suiza. Bienvenido. Fue. Vida. Muy bien. Bueno, buenos días. Primero una confesión. Yo tengo una amistad muy vieja con Edgar, y Edgar siempre tiene la generosidad de invitarme a este tipo de espacios. Entonces, lo primero que quiero es agradecerle a Edgar por la confianza que me tiene para que yo venga a hablar aquí a estos lugares. Por supuesto, al instituto, muchas gracias por la invitación, a toda la comunidad académica aquí presente. Decirles que yo hago política. Yo ahorita mismo estoy consiguiendo votos. Y el tiempo que tengo para pensar no es mucho. Así que esta mañana me levanté a las 5 de la mañana porque el ajetreo de la campaña o de las campañas en las que estoy metido no me da como mucho tiempo, y escribí unas notas que lo que pretenden fundamentalmente es sugerir algunas pistas para entender el mundo hoy. Así que tómenlo como eso, como una sugerencia para lo que podría ser una investigación. Y quiero arrancar con lo siguiente. Hoy las noticias son de que Estados Unidos está preparando un nuevo ataque a Irán. Y Donald Trump reunió recientemente todo su consejo asesor y les pidió ya opiniones sobre los efectos que podría tener un ataque a Irán. Es muy curioso porque, digamos, el propio Trump dijo en el último ataque que realizaron a la central nuclear de Irán que ya esta había sido destruida, que el uranio enriquecido había sido, digámoslo así, desmantelado, y que el riesgo de una de una nueva, digamos, reacomodo del programa iraní de armas nucleares estaba liquidado. La pregunta es, ¿por qué si ya Trump dijo eso, ahora insiste en atacar a Irán? Y la verdad es que están buscando un argumento, un pretexto, pero lo que yo atisbo es que realmente detrás de esa decisión está Netanyahu. Detrás de esa decisión está Israel. ¿Por qué entonces Netanyahu quiere una guerra con Irán? Y mi reflexión es muy sencilla. Hace muchos años en Israel se instaló un proyecto que se llama el Gran Israel. Es la idea de que el Estado de Israel no tiene fronteras, que lo que se necesita es que Irán se expanda que Israel se expanda, porque según la sentencia bíblica, al pueblo de Israel Dios le entregó desde el Éufrates hasta el Nilo. Y ese proyecto está en marcha hace muchos años en Israel.
lo que tenemos que tener en cuenta, en consecuencia, es que en ese proceso de creación del gran Estado de Israel, donde básicamente incluso pretenden quedarse con parte de Arabia Saudita, de Egipto, Libia, Irak, etcétera, etcétera, ellos han decidido que para cumplir ese propósito necesitan dos cosas. La primera es destruir completamente el mundo árabe, fragmentarlo, dividirlo, promover guerras permanentes, el caos y el desorden continuo sobre este lado del mundo. Y a eso se han dedicado de manera sistemática. Hay que recordar que Hamas fue inventado por los israelitas, que quien financió a Hamas inicialmente para debilitar la OLP fue Israel. De tal modo que hay un gran proyecto en curso para destruir el mundo árabe, para dominarlo, convertir los árabes básicamente en mano de obra y en ciudadanos de segunda, sin derechos políticos, sin otorgarles el estatus de soberanía. Y detrás de ese proyecto lo que hay es, digamos, una narrativa de nacionalismo religioso profundamente antimoderno, profundamente antiliberal, profundamente antidemocrático. Y en eso los israelitas entienden que para ellos es esencial una alianza con los Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos esto es imposible de lograr. Y lo que ocurre es que hoy, en el escenario del mundo árabe completamente fracturado, balcanizado, caótico, enredado, el único país que se puede oponer de manera seria a ese proyecto de la Gran Israel es Irán. Y lo que están buscando entonces es liquidar a Irán. Y a eso le llaman el cambio de régimen. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta en el análisis de la geopolítica mundial. Lo otro que hay que tener en cuenta, por favor, es que en consecuencia Netanyahu necesita la guerra también como un recurso de supervivencia política. Él está liquidando la autonomía del Poder Judicial en Israel y tienen un proyecto absolutamente vertical y autoritario, que es una mezcla de nacionalismo étnico con una narrativa bíblica religiosa, y en esto vienen alimentando una corriente internacional y, por supuesto, el gran socio de este proyecto es el señor Donald Trump. Por eso, cada que yo veo que Netanyahu va a visitar a Washington, a Trump, yo me preocupo mucho, porque estoy absolutamente seguro de que además Israel controla la política exterior de los Estados Unidos. Hoy ellos controlan la política exterior. ¿Cómo la controlan? Primero, diseñar una estrategia para financiar ambos partidos. Los grandes donantes de las campañas en Estados Unidos son sionistas. Y por esa vía han terminado controlando los dos partidos. Pero el otro elemento que salió a colación ahora con el caso de Epstein es que no solamente el señor Epstein era un agente de la Mossad, sino que todo esto fue montado con el propósito de obtener información privilegiada para poder chantajear a miles de dirigentes políticos de los países occidentales, incluido a Donald Trump. Eso me parece que es evidente. Y en este proceso, el objetivo principal, coincido con el profesor, es controlar las nuevas fuentes de energía, en particular el petróleo, metales raros y el agua. Hay un proyecto internacional orientado a esto. ¿Qué ha significado este nuevo proyecto? Pues un desmonte del multilateralismo, el debilitamiento de Naciones Unidas,
el hundimiento del sistema multilateral en el desprestigio total, con un mensaje: hay que volver a una nueva forma de colonialismo. Eso lo dijo el señor Rubio en la conferencia de Múnich, lo dijo con absoluta claridad. Le dijo a los europeos: ustedes antes controlaban el mundo, dejaron de controlarlo, y de lo que se trata ahora es de que volvamos a recontrolar este proyecto, a resituar la civilización occidental en el centro, sobre la base de que Europa se subordine a Estados Unidos, se vuelvan agentes dóciles de su política. Y ese es el mensaje. Asimismo, por supuesto, necesitan controlar el petróleo, y esa estrategia de controlar el petróleo es lo que explica el afán por el tema de Venezuela. Lo que acaban de hacer en Venezuela hay que entenderlo en el marco de esa nueva geopolítica mundial, en donde ellos lo que están buscando es reposicionar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y contener cualquier riesgo de que China o de que Rusia puedan actuar como diques de contención. Hay que recordar a propósito de esto lo siguiente: se hicieron los acuerdos de Minsk, 1, se hicieron los acuerdos de Minsk, 2, en donde Estados Unidos y Europa se comprometían a no expandir la OTAN hacia el mundo de Europa del Este, hacia Rusia. Eso está allí. Sin embargo, hoy cuando uno estudia en detalle la política exterior de los Estados Unidos desde esa época, desde los años 90, se da cuenta que el propósito de ellos no era simplemente asegurar el hundimiento del socialismo como proyecto alternativo al capitalismo, sino que lo que querían era el control total de Rusia mediante una estrategia de desmembración. Por eso promovieron el nacionalismo. Y el gran laboratorio para empezar a montar toda esta política fue Yugoslavia. Yugoslavia fue donde pusieron en marcha toda la estrategia. A partir de allí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una estrategia de cercamiento, de desmembramiento de Rusia, porque Rusia es uno de los países más ricos del mundo. En ese camino incluso hicieron saltar en pedazos el proceso que se venía construyendo entre la señora Merkel y el señor Putin para acercar a Alemania y a Rusia. Por eso volaron Nord Stream, porque lo que buscaron tanto los americanos como los ingleses fue debilitar la propia Alemania y hundir a Alemania donde hoy está. Y claro, lo han conseguido. Hoy el panorama de Alemania es absolutamente crítico, dejó de ser el motor de la economía europea. Y entre tanto, debilitaron todo el proyecto de la Unión Europea y están agenciando los nuevos proyectos de extrema derecha, que son una nueva versión de los nuevos nacionalismos que ahora se encubren como soberanismo. Eso es una agenda sistemática. Y claro, el gran telón de fondo es China. El gran telón de fondo es evitar que China les pueda disputar la hegemonía en el mundo. Así que lo que está en marcha es un nuevo nacionalismo, un nuevo nacionalismo. No es el nacionalismo, digamos, que conocimos en el pasado, es un nacionalismo imperial. Porque es que cuando ellos hablan de reivindicar la soberanía, se refieren a su soberanía, no a la soberanía de los demás. Es un nacionalismo de corte imperial, con una narrativa de corte religioso y soportados económicamente
en el control de las grandes tecnológicas que hoy están haciendo de la inteligencia artificial la punta de lanza para este nuevo proyecto de hegemonía mundial. Ahí está el señor Elon Musk. Están todas las grandes tecnológicas apuntalando esto, porque dicho sea de paso, este proyecto es un proyecto descaradamente plutocrático, cínicamente plutocrático. Entonces, lo que se viene es un proceso de desplome y de reconfiguración dramática de todo el orden mundial para consolidar una nueva hegemonía, donde el mensaje es claro: de aquí en adelante, Westfalia, ¿no?, el sistema de Naciones Unidas, el multilateralismo, que se vayan al carajo. Porque ahora son las armas y el poder imperial los que dictan las normas. Trump ha anunciado ya claramente el nuevo monroísmo para América Latina. Lo hizo al otro día después de haber hecho el secuestro de Maduro en Venezuela. Clarísimamente. ¿Cuál fue el mensaje que nos envió? Señores, América para los norteamericanos. Esa es la arquitectura que yo observo de lo que es la reconfiguración del nuevo orden mundial. ¿Cuáles son las cosas que habría que mirar allí? Primero, ¿qué va a pasar en las elecciones, en las nuevas elecciones ahora en Estados Unidos? Porque si los republicanos llegan a perder en manos de los demócratas de nuevo el control, ese proyecto puede empezar a hacer crisis. Yo lo que le he venido diciendo a todos mis amigos es que América Latina no se puede pensar sin Estados Unidos. La política exterior de nosotros tiene que estar volcada muy fuertemente hacia Estados Unidos, pero hay que buscar los aliados indispensables allá, porque allá se están en este momento también reconfigurando ideológica y políticamente las fuerzas. El segundo elemento que como latinoamericanos tendremos que ver es cómo vamos a generar nuevas dinámicas de integración y cuál debe ser el papel que tiene Brasil y que tiene México, que son los únicos países que tienen la capacidad de generar un dique de contención. Los liderazgos de Lula y de Sheinbaum, en mi opinión, son absolutamente estratégicos porque nosotros tenemos que también meternos en la dinámica de las reconfiguraciones de los poderes mundiales. Y para eso necesitamos una nueva política exterior, más visionaria, más activa. Quiero decir, este proyecto en síntesis es un proyecto profundamente antimoderno, profundamente antiliberal, quiere desmontar toda la democracia liberal. Y por eso me parece que los desafíos nuestros es empezar a trabajar en la redefinición de nuevos conceptos de soberanía desde la condición de nosotros como países periféricos. Segundo, tenemos que plantearnos en serio la renovación del proyecto de la modernidad, porque la modernidad también terminó mal. Es que el epítome de la modernidad es la racionalidad tecnológica. Miren, en el siglo XIX, en el siglo XX lo que debatíamos era qué predominaba, si el mercado, si la sociedad civil, si el Estado. La discusión en el futuro va a ser entre los hombres versus las máquinas, porque vamos a hacer la transición a un poshumanismo. Eso es en serio controlado por las grandes tecnologías, que tienen un nuevo proyecto para esclavizar la humanidad. Y finalmente hay que volver acá, porque coincido con el profesor, lo que tenemos ahora es jovesianismo puro y duro. Sométanse, que a cambio de eso nosotros les ofrecemos seguridad, pero déjenos manejar el mundo. Hay que revisitar a Kant, hay que volver al liberalismo del siglo XIX, obviamente no para repetirlo, pero sí para recrearlo. Muchas gracias.